Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar de los ensayos. Tengo toda la mesa desordenada llena de libros, de los ensayos que he leído, para hablar de ellos y no sé si lo lograré, pero lo voy a intentar. Tratar de ayudarlos desde mi experiencia, que ya les digo es bastante limitada, a que ustedes puedan encontrar ensayos que realmente les gusten. Que puedan elegir un ensayo que al leerlo sientan satisfacción. Que salgan exitosos de su lectura. Esto nace por una pregunta que me dejaron en un video pasado. Una pregunta que de repente llegó y dije, no puedo responderla. Es difícil, muy complicado. Y creo que este video puede ayudar a esa persona. Voy a leerles la pregunta. La voy a buscar. La tengo por aquí. Dice Flores Hernández. Dice: Olis, ¿podrías hacer un video de libros para empezar a leer ensayos? Saludos, dice. El problema de recomendar ensayos es que las temáticas que estos tienen son enormes. Son muy amplias. Puede haber ensayos de todo tipo de temas. Es muy extenso el panorama y va a depender siempre de tus gustos, de tus intereses personales. Para elegir un ensayo tienes que tener el interés en ese tema que el ensayo va a tratar. Tiene que despertarte una curiosidad, un deseo de ir al ensayo para que lo leas con avidez, con interés, con deseo, con ganas de indagar más y más en ese tema y que el ensayo te lo vaya dando. Entonces, me dice que recomiende libros para empezar a leer ensayos y es complejo. Yo puedo hablar desde mi experiencia, decirles qué temas a mí me interesan y por qué he elegido ciertos ensayos a partir de esos temas. Miren, les voy a dar un ejemplo. Tengo este librito aquí, que es de Brian Dillon, este autor que escribió Ensayismo. Un libro que compré hace muy poco, que todavía no lo leo completo. He leído un poco solamente. Y me estaba gustando mucho, pero generalmente yo suelo leer los ensayos poco a poco, no de golpe. Entonces estaba leyendo las primeras páginas y me encontré con un inicio muy interesante. Dice Ensayismo. Tiene un inicio muy interesante. Dice sobre los ensayos y los ensayistas. Y me pareció extraño cómo empezó. Miren, dice sobre la muerte de una polilla, la humillación, la presa Hoover y cómo escribir. Un inventario de los objetos que hay sobre la mesa de un escritor. Y un comentario sobre llevar gafas. ¿Qué no lleva? Lo que otro escritor aprendió... Mira, aquí, esto es muy interesante. Lo que otro escritor aprendió sobre sí mismo el día que se cayó inconsciente del caballo. Está haciendo una referencia a uno de los ensayos de Montaigne. está haciendo una referencia... Mira, aquí tengo... Aquí está Montaigne y sus ensayos. Y está haciendo una referencia a uno de los ensayos de este autor, que se lo cataloga como el gestor o el inventor de los ensayos. Entonces, si yo sigo leyéndoles esta plana, voy a seguir, estos son puros temas, que van desde algo muy trascendente hasta algo muy habitual, muy no encuentro la palabra, pero por ejemplo dice una disertación sobre el cerdo asado, un montón de lenguaje, un recorrido por los monumentos, un artículo de una revista cuyos tonos y estructuras se asemejan tanto a su objeto o lo esconden tanto que los lectores desconcertados huyen en tropel. Una frase que se podría susurrar al oído de un moribundo. Un ensayo sobre eso, ¿se fijan? Un ensayo sobre los ensayos, que es justamente esto. Un ensayo sobre los ensayos. La amistad breve y sesgada de la autora con la gran cantante de jazz. Un tratado sobre la melancolía y también sobre cualquier otra cosa. Una especie de deriva o disolución de la lógica y del lenguaje que obliga al lector maravillado a volver atrás una y otra vez. ¿Cómo hemos llegado de aquí hasta aquí? Ante el talento del escritor. Todos estos son temas, son temáticas. Y él lo dice aquí, dice...
que lo que deseo de los ensayos, todos esos ensayos citados o aludidos en la lista anterior, casi todos reales. Lo que el autor desea de los ensayos, dice, es esta simultaneidad de lo crucial y lo vulnerable, ser al mismo tiempo la herida y la acción. La herida y la acción precisa de la laceración. Suena como si lo único que me importase fuese el estilo, esa cosa anticuada. Podría ser verdad, pero ¿no es el estilo precisamente una contienda contra el vacío, una actitud o postura arrancada al caos y a la nulidad? El estilo como premio, no como regla de juego. Es lo que le importa a este autor de los ensayos. Él está escribiendo un ensayo sobre los ensayos y para él es muy importante el estilo. Y nos dice que todos estos que yo les estaba leyendo aquí son temas, en su mayoría reales, de ensayos que él leyó. ¿Se fijan? Aquí hay más, dice la narración del último eclipse, cómo era volar sobre la capital a través de la neblina y la lluvia, plateadas, cuando volar todavía era una novedad. Bueno, tiene curiosidades, la filosofía, tiene un montón de ideas de lo que puede llegar a ser un ensayo. En el fondo, lo que la experiencia me ha hecho entender de los ensayos es que el autor intenta argumentar. Yo creo que esa es la base de un ensayo. Intenta argumentar sobre un tema que él relativamente conoce y que no necesariamente va a hablar va a colocar todos los elementos de él en ese tema, sino que también lo va a mezclar con sus experiencias personales, también lo va a mezclar con citas de otros libros y con su conocimiento, el conocimiento propio del tema. Y eso va a llevar un estilo narrativo, va a llevar una estructura, una especie de orden, ¿verdad? Y ahí está lo bello del ensayo. Esa combinación de esos elementos da una cantidad de posibilidades enormes, porque el tema en sí y la libertad que tiene el autor para expresar ese tema con todo el material que existe, da para mucho. Y eso es lo bello de los ensayos. Lo que a mí me ha hecho también querer leerlos, disfrutar de ellos. Ahora, les quería leer qué es para Aldous Huxley un ensayo. Miren lo que dice él. Dice: por tradición, casi por definición, el ensayo es una pieza breve y es, por ende, imposible brindar a todas las cosas rienda suelta dentro de los límites del ensayo. Pero una colección de ensayos puede cubrir prácticamente el mismo territorio y cubrirlo de un modo tan abarcador como en una extensa novela. Y da un ejemplo aquí, el autor dice: el tercer libro de Montaigne equivale por poco a una sección de la comedia humana. El ensayo pertenece a una especie cuya gran variabilidad puede ser estudiada con más provecho dentro de un marco de referencia de 3 polos. Esto es súper importante lo que dice aquí Aldous Huxley, que el ensayo tiene 3 polos: el polo de lo personal y autobiográfico, el polo de lo objetivo, lo concreto, lo particular, y el polo de lo universal y lo abstracto. Esos son los 3 polos que para Huxley son importantes. ¿Y qué nos dice nuestro querido autor de los ensayos? A ver, dice aquí Brian Dillon cita a Michael Hamburger, dice, es que el sol me tapa un poco, dice: pero el ensayo no es una forma, no tiene forma, es un juego que crea sus propias reglas. Es un juego que crea sus propias reglas. Eso es muy importante. Tiene esa posibilidad siempre latente de ser algo ingenioso. Y eso, para nosotros como lectores, es muy interesante. Porque estamos acostumbrados, por ejemplo, yo estoy muy acostumbrado aquí en Chesterton, cuando leí Ortodoxia, a la clásica introducción, desarrollo, conclusión, ¿verdad? Pero puede ser algo más, pueden combinarse, pueden cambiarse de lugar, cambiarse de sitio, puede ser mucho más fragmentario.
En ortodoxia, Chesterton es muy riguroso en el sentido de que él va argumentando y esos argumentos van acumulándose para generar una gran tesis, una gran idea que él quiere exponer. Pero, como el mismo autor de este libro, puede un ensayo llegar a ser muy fragmentario, muy sin una coherencia, sin una gran unidad. Y lo mismo decía Huxley, decía que quizás un ensayo por sí mismo, que es lo que decía aquí, pequeño, corto, no alcance a abarcarlo todo, pero una colección de ellos, sí puede. De hecho, miren, este librito de Huxley, le voy a mostrar el índice, es una colección de sus ensayos. Miren, entonces él habla sobre la literatura, por ejemplo, habla sobre el arte, una colección de ensayos sobre el arte y una colección de ensayos sobre la música. Aquí, gracias a que cada pequeño ensayo se suman entre ellos, logra abarcar más. No sé si unidad, porque los temas, bueno, el arte, la música, la literatura son temas que tienen puntos en común, pero claro, está ahí el talento del ensayista para lograr esa unidad, o quizás no necesariamente lograrla, y aún así resulte armónico el ensayo. Entonces, este mismo autor lo dice aquí. Él dice: a mí también me gustan los círculos y las líneas y la simetría, más de lo que me conviene como escritor. Es decir, es un escritor demasiado simétrico, que está muy ligado a la forma, al orden, a la coherencia. Y dice, por eso dice, no le conviene como escritor, porque un escritor debe ir mucho más allá de los manuales, ¿verdad? Pero en este caso no me puedo entregar a un relato elegante sobre el ensayo, ni tampoco a una defensa incisiva, a una apología retórica, a un manifiesto lleno de entusiasmo. Tendré que escribir, solo podré escribir a trompicones, ahí está la palabra, trompicones, pasajes que aspiren a ser algo parecido a una discusión, pero también otros que parecerán provenir de la misma confusión para cuya curación existen los de la primera clase. Hay muchos pasajes en las obras de los grandes ensayistas y quizá también de los menos grandes que sancionarán el fracaso o la negativa de coherencia. Hay grandes ensayistas que eran muy coherentes, como les decía, y que para ellos, que un ensayo no respete ciertas reglas, lo sancionarían, ¿verdad? Pero él cita a William Carlos Williams, que dice: cada ensayo es una variación de su rango. Esto es súper interesante, es una variación de su rango. La palabra variación te invita a la posibilidad, a las distintas posibilidades de su forma. Miren, cada ensayo es una variación de su rango, de su amplitud, de la penetración que se introduce en la pieza, de la penetración que se introduce en la pieza fundamental en boga de todos los estilos, la unidad, que es lo que yo les hablaba. ¿Qué tan profundo llegas con un ensayo a que todo tenga cierta unidad, que mantenga un hilo, ¿verdad? Una armonía. Entonces dice, toda pieza de escritura, sin importar lo que sea, tiene unidad. Debe tenerla. Sobre todo y de manera más terrible, la escritura inexperta o mala. Pero la aptitud en el ensayo es la multiplicidad, la fractura infinita, el entrecruzamiento de fuerzas opuestas. Y esto es lo que me encanta. El entrecruzamiento de fuerzas opuestas, es decir, la contradicción y el contraste. O como diría Chesterton, la paradoja. Fuerzas opuestas que establecen cualquier número de centros opuestos de quietud. Porque en el ensayo lo que tú necesitas es exponer ideas. Es la idea del autor lo que te lleva, lo que te empuja a leer. Si bien en una novela hablamos de tensión narrativa, eso es un dequeísmo que normalmente tengo en mí, perdón. Pero la tensión narrativa en las novelas se logra con el arte narrativo del autor. En el ensayo tiene algo de narrativo, sí lo tiene, pero es el poder de la idea, cómo ésta se va desarrollando,
lo que a ti como lector de ensayos te impulsa a seguir leyendo. Un buen ensayo para mí, esto es personal, es el que a través de las ideas y cómo las exponga el autor, te atrapa irremediablemente. Cosa que es muy difícil, porque si mezclas tus conocimientos, mezclas las citas de otros autores, mezclas datos objetivos, crudos, puros y duros, como el infinito en un junco, entonces puede ser una lectura pesada. Y ahí está la magia del ensayista, de llevar de la mano al lector a través de esas ideas. Miren lo que dice Huxley. Huxley sigue hablando del ensayo y dice: los ensayos más satisfactorios son aquellos que logran obtener lo mejor, no de uno, ni dos, sino de los tres mundos en los que el ensayo le es posible existir. Libres, sin esfuerzo, el pensamiento y la emoción. Esto es muy interesante. Huxley fue un gran ensayista y él sabe que para escribir ensayo necesitas pensamiento y emoción. Entonces dice: libre, sin esfuerzo, el pensamiento y la emoción fluyen en estas obras de arte consumadas de un lado al otro entre los tres polos del ensayo, de lo personal a lo universal. De lo personal a lo universal, que es lo que decía aquí este autor. Fuerzas opuestas, de lo personal a lo universal. De lo abstracto, de vuelta a lo concreto. ¿Se fijan? Fuerzas opuestas. De lo abstracto, de vuelta a lo concreto. Del dato objetivo a la experiencia interior. Fuerzas opuestas. Lo objetivo y la fuerza interior, que sería lo subjetivo. Esa combinación hace del ensayo un género literario valiosísimo, muy valioso, que hoy en día no se lee tanto. Claro, la novela resulta mucho más interesante. Entonces, ¿qué nos dice Huxley? Dice: la perfección de cualquier forma artística raramente es lograda por su primer inventor. A esta regla, Montaigne es la excepción más grande y maravillosa. Aquí Huxley está diciendo que el primer inventor del ensayo fue Montaigne y que su primer intento de lograr algo nuevo lo hace perfecto. En su primer intento, dice: para la época en que había entrado en su tercer libro, ya había alcanzado los límites de su arte recién descubierto. ¿Qué son aquí está citando a Montaigne? ¿Qué son estos ensayos?, se había preguntado al comienzo de su carrera, sino piezas grotescas tomadas de distintas partes, sin forma definida, sin el menor orden, la menor coherencia o proporción, excepto el que sean accidentales. Pero unos años después, los grotescos retazos se habían convertido en organismos vivos, híbridos multiformes, como los de esos bellos monstruos de las viejas mitologías, las sirenas, el toro alado con cabeza de hombre, etc. Huxley dice: asociación libre controlada artísticamente. Asociación libre, pero controlada a través del arte de la escritura. Este es el paradójico secreto de los mejores ensayos de Montaigne. Una bendita cosa seguida de otra, pero en una secuencia que de un modo casi milagroso desarrolla un tema central y lo relaciona con el resto de la experiencia humana. Y de qué manera tan bella Montaigne combina la generalización con la anécdota, la homilía con el recuerdo autobiográfico. Lo opuesto, fuerzas opuestas. Montaigne logra esto porque sus ensayos son experiencias humanas, son sus experiencias personales, pero son las experiencias de todos. Miren, les voy a mostrar. Este es el libro 1 de los ensayos de Montaigne. En realidad tiene 3 libros. Libro 1, libro 2 y por acá tengo el libro 3. Libro 3, ¿se fijan? Voy a mostrarles el índice, aquí lo tengo marcadito, para que vean un poco de qué tratan los ensayos de Montaigne. Tiene, por ejemplo, habla de la tristeza, habla de la ociosidad, habla de los mentirosos, habla de la firmeza, del castigo de la cobardía,
entre otras cosas. Miren si son enormes, miren el listado, es enorme. Habla de los nombres, de los caballos, de las costumbres antiguas, de Demócrito y Heráclito, de la vanidad de las palabras, de la frugalidad de los antiguos, de los olores. ¡Qué cosa tan simple los olores! Las oraciones, la edad. En el libro 2 toca temas como la conciencia, la ejercitación, que creo que ahí está el ensayo donde se cae del caballo, si no me equivoco. El amor de los padres a los hijos, la gloria, la presunción, el desmentir. Miren, aquí tiene más lo útil y lo honesto, los carruajes, la vanidad, el arte de la discusión. Todas estas son, si tú te fijas, como decía Huxley, si ustedes se fijan como decía Huxley, parece que es una cosa distinta a la otra puesta detrás de otra. Una cosa, porque así somos los humanos, es nuestra vida, es la vida de un ser humano plasmada en el texto. Y de ninguna manera Montaigne dice, no, esto no es así. No, él dice, esto es así. Al inicio de los ensayos, Montaigne dice al lector, lector, este es un libro de buena fe. Te advierte desde el inicio que el único fin que me he propuesto con él es doméstico y privado. No he tenido consideración alguna ni por tu servicio ni por mi gloria. Esto no es ni para la gloria de Montaigne, ni para que sea útil a alguna otra persona. No. Mis fuerzas no alcanzan para semejante propósito. Lo he dedicado al interés particular de mis parientes y amigos para que una vez me hayan perdido, cosa que les sucederá pronto, puedan reencontrar algunos rasgos de mis costumbres e inclinaciones, y para que así alimenten, más entero y más vivo, el conocimiento que han tenido de mí. Es casi un testamento lo que hace Montaigne. Si hubiese sido para buscar el favor del mundo, me habría adornado mejor, con bellezas postizas. Eso significa que aquí hay pura realidad. Realidad pura, porque es para los parientes, es para que recuerden a este ser humano como un ser humano. Quiero que me vean en mi manera de ser simple, natural y común, sin estudio ni artificio, porque me pinto a mí mismo. Mis defectos se leerán al natural, mis imperfecciones y mi forma genuina en la medida que la reverencia pública me lo ha permitido. De haber estado entre aquellas naciones que, según dicen, todavía viven bajo la dulce libertad de las primeras leyes de la naturaleza, te aseguro que me hubiera gustado muchísimo pintarme del todo entero y del todo desnudo. Así, lector, esta es la frase más importante de esto. Así, lector, soy yo mismo, un ser humano, la materia de mi libro. No es razonable que emplees tu tiempo en un asunto tan frívolo y tan vano. Bien, me habían llamado por teléfono y estaba el teléfono aquí, se puso a sonar y tuve que cortar la grabación. Pero bueno, estábamos hablando de Montaigne y de que la materia de sus ensayos es él mismo. Soy yo la materia de este texto, dice Montaigne. Entonces, si volvemos a este librito que me ha gustado mucho, me lo leería del tirón, pero quiero hacerlo poco a poco. Encontré varias cosas interesantes aquí, porque es un ensayo sobre los ensayos. Dice el autor, el ensayo, como nos informan todos los artículos, tratados y conferencias sobre el tema, es etimológicamente una prueba o comentario textual ingenioso sin pretensión de ser definitivo, ni ambición de agotar su tema. No trata de ser definitivo de ninguna manera. No trata de abarcarlo todo de ninguna manera. Es lo que dice aquí. ¿Se han fijado lo que han criticado, El infinito en un junco? Bueno, hoy día iba a hacer la reseña de este libro, pero me atrasé, no alcancé, y me dediqué a hacer este video que lo encontré más entretenido. Y me puse a leer el otro día reseñas en Goodreads de El infinito en un junco, y me encontré una cantidad de gente que lo amó totalmente, y otra gente que detesta que mucha gente lo ha llamado y dice, no, esto no es un ensayo, que le faltan muchas cosas, sin pretensión de ser definitivo. Que le faltan muchas cosas, sin pretensión de ser definitivo. Es que no busca eso el ensayo, para nada. Dice, el hecho de que el ensayo sea una tentativa, es una tentativa, o un enfoque provisional. No busca dar una sentencia, no. Busca hablar sobre un tema, desarrollarlo. Es una diversión tanto para el autor como para el lector, la forma en que lo va a desarrollar.
Dicho de otro modo, el ensayo es antes que nada un tipo de medida o juicio. Y aquí dice, por aquí surge el conflicto del ensayo como forma. Aspira a expresar la quinta esencia o el quid de su asunto, por tanto, a una especie de brillo e integridad y al mismo tiempo quiere insistir en que su ámbito es parcial. Es parcial. Que ser incompleto es un valor en sí mismo. Volvemos a eso. El ensayo no busca abarcarlo todo, no puede, y no es su razón de ser, no es su esencia. Que ser incompleto es un valor en sí mismo, ya que refleja mejor la naturaleza valiente y curiosa, si bien vacilante, de la mente escritora. Porque si no vamos y escribimos un texto con todos los datos, sin que la página se despegue, sin punto aparte, un párrafo entero, escribamos todos los datos objetivos del tema en sí. No, el ensayo es una expresión artística sobre el tema, que como les decía, involucra conocimientos previos, conocimientos de otros escritores, experiencia propia, personal, que dicen, no, es que Irene Vallejo mezcla mucho de sus experiencias, pero es que si de eso trata el ensayo, por Dios. Por Dios. Entonces, se le infravalora. Y aparecen las personas, no, es que está sobrevalorado, me decían el otro día en Instagram, cuando lo mostré en Instagram, está sobrevalorado, dicen. ¿Y qué es lo que dice Virginia Woolf? Dice, está hablando del ensayo. Se lo menosprecia precisamente porque, como dice ella, el autor se está refiriendo a Virginia Woolf, el conocimiento que contiene se ha asimilado e incorporado con demasiada exhaustividad, o por su carácter parcial, inacabado. Es imprescindible para la forma una cierta liviandad. El ensayo lo requiere la liviandad. Y dicen, no, es que no es tanto, no. Pero es que hay tantas formas de ensayo, desde los más académicos hasta los más lúdicos. Es un acierto, me parece, lo que hizo Irene Vallejo en el sentido de que ha llegado a mucha gente, logró llegar a mucha gente con un ensayo, cuando siempre es un género que cuesta que la gente lea. Me parece precioso. Entonces dice, me fui. Una cierta liviandad, y la liviandad siempre ha tenido mala reputación. Es algo que siempre he dicho en el canal. Cuando se ve un texto ligero, dicen, no, este texto no tiene valor. Pero lo liviano, lo simple, tiene un valor artístico tremendo, pero es que no lo quieren ver. No todo tiene que ser engorroso. La liviandad siempre ha tenido mala reputación, aun cuando entre sus partidarios se incluyen escritores como Oscar Wilde, Italo Calvino y Perec. Su falta de método, su incapacidad de ser exhaustivo, la ausencia en él de conceptos originales, y defendió el género por los mismos motivos. El ensayista escribe, no siente la necesidad de decir todo lo que se puede decir sobre un tema. Y se contenta con usar conceptos que ya existen en la filosofía. Toma de lo que hay del pensamiento de otros. Eso lo dice Virginia Woolf. Lo dice ella. Ahí está. ¿Y a quién cita aquí? Cita a Adorno. El autor. Y Adorno dice, pero el ensayo no quiere buscar lo eterno en lo pasajero y destilarlo de esto. Es decir, no quiere extraer algo eterno de una situación cotidiana, por ejemplo, sino que lo cotidiano quiere hacerlo eterno, como lo hizo Montaigne. Caerse del caballo se volvió algo eterno, algo totalmente cotidiano, sino más bien eternizar lo pasajero. Lo dice Adorno. Lo bonito de este libro es que yo lo compré para conocer más autores que hacen ensayo. Y por cómo he ido leyendo, me di cuenta de que el autor lo que hace no es detenerse a hablar de cada uno de estos personajes que aparecen aquí, como por ejemplo Pascal, Emerson, Quincy, Virginia Woolf, Walter Benjamin. No habla de ellos uno por uno, sino que
los va integrando en el texto a través de sus citas, a través de sus experiencias, de su conocimiento. Fantástico. Ahora, después de darle comida al gato, porque tuve que cortar la grabación porque me vino a pedir comida, he tenido un video muy interrumpido por distintas cosas, no sé por qué. Pero bueno, estábamos en lo que yo les decía, que me encantó este librito, y que confirma lo que yo creía, de que el ensayo es algo que exige una cierta liviandad y que no puede abarcar todos los temas de golpe. Que no todo tiene que ser solemne, no todo tiene que ser, ¿cuál es la palabra? Académico. No todo tiene que ser académico. Claro, hay ensayos muy académicos. Y está bien, a mí también me gusta ese tipo de ensayos. Pero también me gustan los fragmentarios, los distintos, los diferentes. De hecho, me compré este librito de Bertrand Russell, que reúne lo mejor de él. Ni siquiera, no sé si el concepto de unidad se va a ver bien aquí, porque son algunos textos de él que los han reunido. Y todavía no leo este libro, pero me encanta este autor. Y como siempre un lector curioso, yo siempre leo las primeras páginas de mis libros. Y él dice algo súper interesante al inicio, en el prefacio. Tiene un prefacio perfecto aquí. Él dice: no quisiera que me tomaran en serio únicamente cuando me pongo solemne. ¿Se fijan? ¿Se fijan? No quisiera que me tomaran en serio únicamente cuando me pongo solemne. Cuanto más vivo, más sospechosa me parece la solemnidad. Y la considero, no siempre, pero a menudo, como un manto de hipocresía. Nada hace más falta en el mundo moderno que la tolerancia cordial y generosa. Y nada es más hostil a ello que una moralidad rígida y dogmática, que condena como réproba a la mayoría de la especie humana. Contra la solemnidad, la mejor arma es el ingenio. ¿Se fijan? Y lo está diciendo Bertrand Russell, uno de los ensayistas y premios Nobel de literatura más importantes. Dejemos la solemnidad de lado y seamos más ingeniosos. Que es lo que hace la mayoría de los grandes ensayistas. Son más ingeniosos. Y yo creo que lo que hizo Irene Vallejo en El infinito en un junco, que todo el mundo lo alaba y que no sabe por qué, mucha gente no sabe por qué, es que con ingenio, siendo ingeniosa, logró llegar a una gran cantidad de personas. Cosa que no cualquier ensayista logra. Dice: la mayoría de las otras armas solo producen una nueva solemnidad, igualmente dogmática y sectaria. He tratado de evitar ese peligro, dice el autor, aunque debo confesar que no siempre he tenido éxito en el intento. ¿Se fijan qué importante es una persona que acepta que no logra la perfección? ¿Se fijan? No siempre he tenido éxito en el intento, pero lo intenta. Hay un bonito ensayo de Bertrand Russell, que hay que pronunciarlo bien. Se me olvida que hay que pronunciar bien las cosas aquí, si no viene la policía de la pronunciación y me deja una alerta ahí en los comentarios de que así no se pronuncia tal cosa. Nótese la ironía en el comentario. ¿Se fijan que este video es como un video ensayo? Les hablo de mis experiencias, cito autores a distintos autores que tienen relación con el tema y trato de darle una unidad a todo, aunque no lo logro, realmente no creo que lo logre, pero hago el intento. Quiero acercarlos al ensayo desde mi experiencia, que es limitada, porque yo no he leído tantos ensayos, es muy limitada mi experiencia, y quiero leerles, aquí hay en uno de los ensayos que se llama Los libros, de Montaigne. Él lo repite, y es como la sentencia final para este video. Dice: no tengo duda alguna de que hablo con frecuencia de cosas que los maestros del oficio tratan mejor y con más verdad. Qué importante esto. Él no es un experto, pero puede tocar el tema, pero claro que puede tocar el tema. Esto es meramente el ensayo de mis facultades naturales y en absoluto de las adquiridas. Y quien sorprenda mi ignorancia, nada hará contra mí, pues difícilmente voy a responder ante los demás de mis opiniones, si no respondo de ellas ante mí.
ni las miro con satisfacción. Si alguien va a la búsqueda de ciencia, que la coja allí donde esté. Por mi parte, de nada hago menos profesión. Esto son mis fantasías, y con ellas no intento dar a conocer las cosas, sino a mí mismo. Qué importante eso. Él no está dando a conocer las cosas, se está dando a conocer a sí mismo. Él es el tema central de sus ensayos. Qué interesante. Quizá algún día me serán conocidas, o lo fueron en otros tiempos, en la medida que la fortuna haya podido llevarme a los lugares donde eran elucidadas. Pero ya no me acuerdo. Y si soy hombre de alguna lectura, carezco de la menor retentiva. Es que no se acuerda él de todo. Entonces él va tomando libros y va citando autores. Así pues, no garantizo ninguna certeza, salvo dar a conocer hasta dónde llega en este momento lo que conozco. Es su experiencia personal, que no se presta atención a las materias, sino a la forma que le doy. Que no se preste atención a las materias, al tema, sino a la forma que él le da. Su estilo. Que se vea en lo que tomo prestado, si he sabido elegir con qué dar valor o auxiliar propiamente a la invención, que procede siempre desde mí. Es decir, hay una invención que procede de él, pero toma prestado de otros para alimentar esa invención. No voy a seguir porque eso me va a hacer eterno. Pero es precioso leer a Montaigne. Prueben hacerlo. Como consejo, primer consejo de acercamiento a los ensayos. Cuando se topen con este tipo de libros, en donde hay una compilación, una reunión de distintos ensayos breves, y que sí o no pueden tener una gran unidad, lo recomendable y lo que yo hice cuando leí los ensayos de Montaigne fue leerlos uno por uno a lo largo del tiempo, no de golpe. A medida que me fueron interesando, ni siquiera los leí de corrido, ni siquiera empecé por el 1, por el 2, por el 3, no. Abrí y vi cuál hoy, digo, cuál de estos me parece más interesante de leer hoy. Y ese leía. ¿Y cuál me parece más interesante leer otro día? Y yo elegía. Y así. Salirse de los márgenes. Salirse de lo que acostumbramos a hacer. Entonces, como les decía, hay que elegir los ensayos a partir de las temáticas que nos interesen. Puede ser una temática que te interese mucho, puede ser una autora que te interese mucho. A muchas personas les encanta Virginia Woolf, les gustan sus novelas. Entonces, si te gusta la autora, puede que también te interese leer sus ensayos. Es una forma de acercarse a los ensayos a partir de las novelas. Te puede gustar mucho un autor novelísticamente y quizás sea buena idea ir a ver sus ensayos, como Una habitación propia, que es un ensayo bellísimo. Pero a mí me encantó este ensayo y no me costó para nada. Pero he leído comentarios de que hay gente que lo abordó y no le gustó tanto, le costó. Lo mismo me pasó con Irene Vallejo en El infinito en un junco. Yo no lo encontré un libro pesado, para nada. Pero hay gente que terminó saturada con la cantidad de datos que trae el libro. Porque es parte del ensayo, el dato objetivo, duro y puro, que se mezcla con las experiencias. Entonces, es una prueba. Tiene que interesarte mucho el tema para que quizás te esfuerces en abordar el ensayo. El infinito en un junco trata del amor, de cómo los libros, de la invención del libro y de cómo éste perdura en el tiempo gracias al deseo de preservar el conocimiento humano, historias humanas, literatura humana, filosofía humana, historia humana y se va desarrollando a través de otros materiales y se sostiene en el tiempo. De hecho, la reseña se los voy a explicar con más detalle. Pero trata un tema que es el amor a los libros. El amor a los libros, y que mucha gente es un tema que es transversal para todos los lectores. No es, por ejemplo, como por ejemplo, el tema de Chesterton en Ortodoxia, que él intenta decir por qué él se cambia a cierta religión y por qué la cree que es su religión. ¿Por qué él cree que es así? ¿Y por qué cree que para él es correcto?
Entonces es un tema muy reducido, no es transversal, no es tan amplio. Pero su ejecución como ensayista es, pero, magnífica. Tolstoy, en este ensayo Confesión, hace algo muy personal. Él nos habla de su crisis existencial, de una crisis muy cruda, donde estuvo a punto de terminar con su vida en un momento. Y nos habla cómo sale de ese problema existencial. Y no solamente desde su experiencia, también desde sus reflexiones, pero reflexiones que también parten de conocimientos de otros pensadores que él va reuniendo aquí y los cita. Y te arma un ensayo. Entonces, tú tienes que ir por temas que te gusten. ¿Por qué está Chesterton aquí? Porque me encanta la paradoja. Y a mí yo no soy fanático del tema religioso. Hay gente que lee ortodoxia por el tema religioso y lo comprendo y no tengo ningún problema con eso. Pero yo estoy aquí por la capacidad argumentativa de Chesterton, por su visión del mundo, que casualmente coincide con su visión religiosa, su visión optimista de la vida, del agradecimiento de estar vivo. Esa luminosidad en ortodoxia es lo que a mí me gusta. Pero, como somos seres contradictorios, también me gusta la oscuridad, me gusta lo existencial. Entonces, por eso leí Confesión. Por eso también he leído otros tipos de ensayo, como por ejemplo En la cima de la desesperación, que tocan ese tema. Puede que sea el escepticismo algo que me guste mucho y todavía no me dé cuenta bien, porque un gran escepticista es Émile Cioran. No me van a decir que le diga Chorán, por favor, que no somos rumanos. Estamos en Latinoamérica. Es Émile Cioran, para mí. Permítame decirle Émile Cioran. Entonces, escepticismo con Émile Cioran, escepticismo con Montaigne también. Montaigne también es un gran escepticista. Me gusta el tema del amor a los libros. Por eso también me gusta también la utilidad de lo inútil. Por eso también me gusta La biblioteca ideal de Nuccio Ordine. Por eso también me gusta el coleccionismo de Walter Benjamin, por ese amor que profesan hacia el libro en su contenido y también como objeto. Coleccionismo, el rescate de las humanidades, la invención del libro. Se ven como hay una cierta unidad en los gustos de las personas. Me gusta la filosofía un poco más actual, como la de Byung-Chul Han, este ensayo de la expulsión de lo distinto, que tiene que ver con la crítica hacia la sociedad, que también es un tema que me atrae, hacia la sociedad actual. Crítica que también hace Ernesto Sábato, de manera muy acertada, en Hombres y Engranajes, un ensayo que me encanta mucho por lo mismo, y que también por lo mismo me lleva a amar todos los ensayos de Ernesto Sábato, como Antes del fin, como La resistencia, que trata de dar una mirada mucho más humana al mundo, mucho más humana. El escritor y sus fantasmas, un libro que habla de sus gustos literarios, de su experiencia con la literatura. ¿Qué más tengo por aquí? Más de tipo existencialista, experiencias de vida, experiencias que te hacen ver la vida desde otra perspectiva. Es algo que me gusta mucho, por eso también me gustó este ensayo del hombre en busca de sentido. Y por supuesto, ver el absurdo de la vida tiene también mucho sentido para mí. Por eso también me encantó el mito de Sísifo. Pero son gustos míos, no les puedo decir, léanse alguno de estos, porque va a depender de ustedes. Ustedes tienen que encontrar su camino hacia el ensayo. Ya saben en qué consiste, ya saben con qué se van a encontrar. Este es mucho más académico, este es mucho más filosófico, y por lo tanto me costó mucho más entenderlo. Lo mismo con Chesterton, me costó mucho más digerirlo. Otros son más livianos, son más educativos, como cuando lo escribe un profesor como Nuccio Ordine, es distinto, porque es más pedagógico, ¿ya?, que un filósofo como Albert Camus, que tiene un conocimiento mucho más avanzado en filosofía que yo, o que muchos de nosotros. O cuando estás triste, yo le dije que buscaba la luminosidad en Chesterton, también está la búsqueda de la felicidad, y por eso también de Bertrand Russell leí La conquista de la felicidad. Son temas que pueden ser opuestos, pero que me interesan. Y en eso tienen que fijarse ustedes. Por eso, yo también estoy en la búsqueda de más ensayos, de más
de más ideas. Quiero más ideas sobre los temas que me interesan. Y por eso me compré este librito. Porque aquí hay una cantidad de ensayistas que va nombrando el autor. Después me voy a terminar de leer este libro. Me parece grandioso. Ya me gustó ya cómo lo empezó él. Su postura frente al ensayo. Su postura frente a lo valioso que tienen. A lo interesantes que son. Al rescate del ensayo. Porque en un punto él dice que no es... aquí está. Dice, quizá me lo haya imaginado todo. Quizás esté describiendo una forma que todavía no existe. Describiendo una forma que todavía no existe, el ensayo. No tengo ni idea de cómo escribir sobre el ensayo, como si fuese una entidad estable o una categoría establecida. Es que el ensayo está en constante mutación, en constante cambio, desarrollo. Cómo rastrear su historia diligentemente desde el origen, incierto a lo largo de fases sucesivas de señorío literario, y de su caída en desuso, aquí está, y de su caída en desuso hasta su estado actual de modesta aparición editorial. Es muy cierto, tiene una modesta aparición editorial. Por eso hay tan poco ensayo. Entonces me compré este libro para conocer más ensayistas y ver, a partir de lo que el autor me vaya contando, si alguno de sus libros encaja en las temáticas que a mí me interesan, como les fui mostrando. Debo tener más ensayos en el librero, pero por lo menos esto me sirve para el video, para ejemplificar. Y eso, no, generalmente, al no tener la tensión narrativa de una novela, no estamos acostumbrados a los ensayos. Y vamos a tener que cambiar el switch cuando empecemos a leer ensayos. Vamos a tener que enfrentarnos a algo distinto, donde no va a estar esa tensión narrativa que nos tire a leer la historia, que nos empuje, sino que vamos a tener ideas que nos empujen. Y tenemos que aferrarnos a esas ideas para disfrutar el ensayo. Y siempre pensar en que va a estar la experiencia del autor, de que va a estar su conocimiento mezclado con lo de otros escritores, y quizás poner atención a eso, quizás poner atención en cómo juega el autor, con el conocimiento de otros, con su propia experiencia, mezclando datos duros y teniendo un estilo definido. ¿Lo va a hacer con introducción, desarrollo o conclusión? ¿O va a jugar? ¿Va a ir hacia adelante o hacia atrás? ¿Qué va a hacer este autor? El tener esa conciencia de cómo puede llegar a ser un ensayo puede que nos permita más disfrutarlo. Bien, espero que les haya gustado este video, totalmente improvisado, porque no alcancé a tener la reseña del infinito en un junco. Y dije, ya, vamos a hacer este video. Nos vemos la próxima semana.